Gracias por darme la palabra que la pedí hace 6 meses, porque todas las palabras que les he venido pidiendo estos días no me la han dado. Muchas gracias. Quiero iniciar diciéndoles a los ecuatorianos y a todos que efectivamente esconder esta realidad que estamos viviendo es imposible. Tratar de enmascarar una realidad como esta sería solamente para ciegos y para sordos. Sin embargo, queremos puntualizar algo sin rencores, simplemente por recordar cómo son las cosas y para la gente nueva, para la gente que ha venido esta vez, para que se enteren qué pasó en esta asamblea y qué ha venido pasando. Los que tienen más experiencia que yo, los que ya han estado aquí, podrán dar fe de aquello. Muchos hablan de los informes que se han ido dando dentro de esta Asamblea Nacional. Unos han dado efecto y otros siguen en la impunidad y no sé hasta cuándo seguirán. Entre esos, el informe del Gran Padrino, el León de Troya, muchos más que están a la cola. Y por trágica, buena suerte o mala suerte, tuve la experiencia de vivir en esta asamblea los 2 años junto a Fernando Villavicencio, que fue una de las personas más abuchadas en esta asamblea, más gritadas y más repudiadas, que ya voy a pasar un video. Voy a pedir a ver si es que van a tener la amabilidad de proyectar. Pero antes de eso, no nos desviemos del tema que estamos hablando de un gobierno que ganó las elecciones en 2021 y que todos supimos que legalmente no la ganó. Por eso tenemos un poder del Estado que se llama Consejo Nacional Electoral, totalmente desprestigiado, descreditado, abuchado y sobre todo repudiado por el pueblo. Esos comentarios uno se tiene que tener el tiempo, darle lectura a todo lo que la ciudadanía lo dice y lo expone. No es de gana, el pueblo es sabio. Quisiera hacer referencia a muchas cosas que los compañeros que son la bancada más grande aquí lo dicen y nos quieren ganar con un tema de tener una lectura política más no real. Guillermo Lasso, a sus inicios, fue uno de los gobiernos que pactó con la Revolución Ciudadana como lo está haciendo ahora el actual gobierno. Eso hay que tenerlo claro y hay que decirlo con pruebas. Y tenemos esas pruebas cuando se aprobó la ley impuestera, que lo dijo Fernando, y que posiblemente eso también fue un causal del que le costó la vida. Y le voy a pedir al señor secretario que nos proyecte esta imagen para nosotros poderles decir a los nuevos compañeros asambleístas qué pasó en aquel tiempo, porque si no esto va a parecer que solo nos estamos inventando. No está bonita la imagen, pero señor secretario, tenga la bondad, si es que es con el permiso del señor presidente, de proyectar esta imagen que le acabo de enviar. Claro que sí, proceda, señor secretario. Un segundo, señorita asambleísta, que estamos enviando el video que me envió en este instante. Es una foto, señor secretario. Sí. Sí. La que le vas a sacar del sistema. No está tan clara la imagen que la capturé del sistema de la Asamblea Nacional, pero como ustedes podrán darse cuenta, la ley nada más y nada menos se llama Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. El presidente lo envió a la Asamblea Nacional como carácter de urgente en materia económica y fue tratada en la sesión plenaria 743 y se aprobó exactamente a las 19:25. Si ustedes logran mirar, esa ley fue aprobada con la abstención de los votos de los señores asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana. Es la ley impuestera la que nos metió la mano al bolsillo a todos los ecuatorianos sin compasión alguna. Y bueno, casualmente después de aquello se dio nada más y nada menos que la salida del señor Jorge Glass de la cárcel, el escape de la señora María de los Ángeles Duarte y seguido de aquello, siempre se habla de que hay un gobierno que es el más corrupto y sí, estos son actos de corrupción, también se deberían sacar a la luz. ¿Cuándo se dio la información que llegó a las manos del asambleísta en aquel entonces, Fernando Villavicencio, de una foto que se tomaron en una piscina en Miami y casualmente en ese tiempo estuvo un legislador en funciones? El primer personaje que le fue a Fernando de las investigaciones fue nada más y nada menos que el señor asambleísta en aquel entonces, Ronnie Aliaga. Entonces no es tanto como el pueblo ecuatoriano piensa que de verdad hay una supuesta inamistad o distanciamiento del gobierno. Hay que decirle claro a los ecuatorianos, están enojados porque el pacto de alguna forma no salió exactamente como querían. Y ahora la pregunta más bien es, ¿qué hace tal como es? ¿Será que aquí vamos a tener que vivir en una asamblea donde que nos vamos a empezar a sacar los ojos y a olvidarnos del pueblo ecuatoriano? Porque el pueblo, el día de ayer, millones de personas se levantaron a decir, hey, ¿y la seguridad que prometieron? ¿La seguridad para cuándo? Y sí, efectivamente, no me da pena decir porque es la verdad. Estoy siendo parte de un cantón donde que se secuestra 5 personas al día. El cantón La Manada de la provincia de Cotopaxi. Es la realidad que tenemos ahora. Sin embargo, nos sentimos muy preocupados porque el tema del Lasso es historia. Pero el tema de la seguridad
que el Ecuador necesita es una realidad que no lo podemos dejar a un lado y tocar temas intransigentes, temas que netamente si hablan, que se han olvidado de que ya no tienen odio, de que dicen que el odio lo dejaron muy atrás y lo utilizan como un discurso político. Yo les puedo dar fe a la gente que está aquí, viene por primera vez, y les quiero decir que a una persona le persiguieron, le abucharon, y el día que yo estuve parada a 1 metro de distancia cuando las balas le llegaron a la cabeza, ese día no le asesinaron a él. Le asesinaron desde hace mucho cuando decidieron de manera injusta perseguirle. 10 veces intentaron botarle de esta asamblea. Y nos tocaba ir, señor presidente, nos tocaba ir haciendo un grupo de asambleístas para rescatarle de los juzgados, porque le intentaban siempre sacar de esa Asamblea Nacional. Ese fue el tema que ustedes, muchos de los nuevos, no conocen. Pero los que estamos aquí, sin intención de dañar nada, sino que el Ecuador se entere de la verdad. Ese nivel de corrupción que hablan de un gobierno que se fue, es el nivel de corrupción que él a la vez no pudo tener los pantalones para enfrentarle desde el inicio, y por eso yo no quiero ser una persona de malos presagios, pero también creo que este gobierno que está iniciando ha iniciado muy mal. Y ojalá yo quiero ser la única equivocada, pero de persecución nosotros estamos hartos porque ya vivimos. Y en el tema de la fiscal general del Estado, es un tema que inevitablemente se ve venir. Y que nosotros no estamos aquí para salvarle a nadie, ni para ponerle banderitas, ni nada parecido. Estamos aquí para darle cara a los ecuatorianos. En un momento dado, con las investigaciones que nosotros tenemos que sacar, ustedes verán al que dicen que ya está asesinado, porque con la asesinada que le pegaron en la cárcel de Cotopaxi ya era la 3ª vez que le daban por muerto. Dicen que la 3ª es la vencida, a lo mejor ahí sí le asesinaron al señor Norero. Él es una persona que ha tenido contactos y hay grabaciones y videos con varios políticos y altos mandos de la Policía Nacional. Y hay evidencias. No tenemos la intención alguna de lastimar a la gente o de tocar temas que no sean reales. Pero es necesario. Señor asambleísta, por Muchas favor. gracias, estimado presidente. Ojalá tuviera 1 minuto más para poder tocar estos temas de trasfondo, porque el Ecuador vive harto y para nosotros es muy complicado estar en política, porque cuando escuchan político es sinónimo de corrupción, es sinónimo de oscuridad, de injusticia, y cada 4 años tiene que haber participación. Cada 4 años para las nacionales y cada 4 años para las seccionales. Los políticos de ley tienen que dar cara al pueblo, y aquí nos ganamos sin amistad, y muchos de nosotros estamos expuestos incluso con posibilidades de perder la vida porque no estamos dispuestos a encajarnos a este sistema que nos ha venido a dar cátedra, línea e incluso camino para dónde coger. Quiero decirles rotundamente a los ecuatorianos que se mantengan muy atentos a las cosas que son literalmente llevadas por una pantalla, por un discurso, pero que nada de eso es real. Asumamos las cosas como son. Si Guillermo Lasso ha sido un gobierno corrupto, pues sepamos decir al Ecuador cómo fue, con quién lo hizo y a quién los conservó en los mandos medios y en muchos espacios importantes del Estado ecuatoriano. Muchas gracias. Quiero iniciar esta intervención pidiendo disculpas públicas al pueblo ecuatoriano que ha visto lamentables palabras de quién fue censurada también de manera pública y denunciada por el presidente Guillermo Lasso por ir a Carondelet a pedirle prebendas económicas, y que luego en Teleamazonas estuvo agradeciendo los 5 minutos de fama que el pueblo le iba a conocer. Y así, entre más de sus delirios. Pero aquí el pueblo ecuatoriano tiene que escuchar al punto en que estamos, que es el juicio al ex jefe de la asambleísta Gisela Molina. Muchos de ustedes seguramente se van a preguntar por qué y para qué vamos a fiscalizar a quien ya no está en el cargo, de quien lamentablemente hace una semana dejó la banda presidencial sin dar respuestas al pueblo ecuatoriano, y de alguien que lamentablemente los ecuatorianos no queremos ni siquiera recordar. La pregunta es legítima, pueblo ecuatoriano, pero asimismo la respuesta debe ser contundente. Recordemos que nuestras acciones, ya sean buenas o malas, dejan una huella imborrable en la historia. Se los dice que alguien ha visto o ha palpado el dolor que Guillermo Lasso ha puesto aquí en el país. Pues sí, 16 más menos ecuatorianos, porque ni siquiera el censo pudo haber hecho bien el señor Guillermo Lasso. No sabemos cuántos ecuatorianos mismos somos. Todos hemos sentido en carne propia la ineptitud de un banquero. Además de eso, les habla una persona mutilada por haber salido a las calles a pedir paz y justicia para el pueblo. Pueblo ecuatoriano, las cicatrices son dolorosas, pero jamás deben ser olvidadas. Y creo que el país entero todavía sufre las apuñaladas dadas por Guillermo Lasso. Por eso, con el corazón lleno de esperanza y convicción de que juntos podemos construir un país con verdadera justicia, con honestidad, bienestar, sea esa la brújula que guíe nuestro camino. Hoy estamos aquí para gritar lo que la enorme mayoría de ciudadanos piensa: Lasso nunca más.
Podría enumerar las causales y argumentos que llevaron a Lasso a este juicio político, pero el país ha sido testigo de su mal proceder, de su ambición, de su falta de escrúpulo, y más aún cuando tuvo la oportunidad aquí de defenderse, prefirió eludir cada uno de los cargos, haciendo uso impúdico de la Constitución, llamando a muerte cruzada. No podemos permitir que nuestro país vuelva a caer en las garras de aquellos cuya ambición se enriquece a costa del sufrimiento del pueblo ecuatoriano. La reciente revelación que Guillermo Lasso, el banquero convertido en presidente, ha incrementado su patrimonio en 21 millones de dólares en apenas, pueblo ecuatoriano, 2 años de aparente servicio. Es una herida en el corazón de nuestra democracia. Guillermo Lasso ha hecho más dinero en 2 años en la presidencia que en sus últimas 2 décadas como banquero. No merecemos líderes que vean el poder como la oportunidad de saqueo y lucro personal. Tampoco podemos tolerar la sombra de la corrupción y manipulación de nuestra justicia. Es alarmante que solo un día después de finalizar el mandato del señor Lasso, Fiscalía por fin solicite prisión preventiva para su cuñado, el señor Danilo Carrera. ¿Y por qué? Por el caso Encuentro. Realmente deja un manto de sospechas, de influencia que tuvo Lasso sobre la señora Diana Salazar. ¿Para qué? Para eludir responsabilidades penales de él y de su familia. Es preocupante además la liviandad y por no llamar complicidad de Diana Salazar y la Fiscalía en este asunto. Estaremos vigilantes para que esto se haga justicia hoy y aquí, por la concepción de que no vamos a permitir irregularidades, como lo hizo con los cargos y contratos en empresas presentadas dentro de un análisis de perjuicio económico en las arcas del Estado. Nunca más vamos a permitir que un presidente cogobierne con personajes siniestros e inescrupulosos como Danilo Carrera, Luque Lecaro, Rubén Cherres, exasambleístas que se cambiaron de camiseta y se camuflan entre nosotros y la mafia albanesa. No permitimos que aquellos que fueron destituidos y censurados ahora conspiren en las sombras y vuelvan a tener influencia en la toma de decisiones, como es el caso de la señora María Paula Romo. Nunca más vamos a permitir que un presidente se lave la cara con ciertos medios de comunicación a cambio de prebendas. ¿O acaso nadie se ha preguntado por qué los medios hegemónicos protegieron tanto a un presidente cuyas acciones merecían ser examinadas? ¿Por qué lo defendieron a pesar de que a colegas periodistas como los señores Anderson Boscán, Mónica Velázquez, tuvieron que abandonar el país por amenazas de muerte que venían aparentemente desde el despacho del señor Guillermo Lasso? ¿Y por qué? Porque ellos iniciaron la investigación de la corrupción del Gran Padrino. El día de hoy tenemos la obligación moral, ética y profesional dentro de lo político de dejar marcado al peor presidente que ha tenido el país mediante una censura política justa que fue interrumpida en mayo por la muerte cruzada. Marquemos al mentiroso, al incompetente y corrupto de Lasso como lo que es. Para terminar, quiero citar a una de las voces más importantes de nuestra historia, pueblo ecuatoriano, Juan Montalvo. En las Catalinarias, 12 ensayos que desafiaron a la tiranía, parece haber anticipado esta muerte anunciada y la figura deplorable del inepto de Lasso y su gobierno. Permítanme, compatriotas, permítanme, señores y señoras asambleístas, compartir estos versos que, aunque escritos hace mucho, parecen encontrar eco el día de hoy. La tiranía no es movimiento de sangre humana. Tiranía es flujo por las acciones ilícitas de toda clase. Tiranía es el robo a diestro y siniestro. Tiranía son impuestos recargados e innecesarios. Tiranía son atropellos, insultos, allanamientos y mentiras. Tiranía son bayonetas caladas día y noche contra los ciudadanos. Tiranía son calabozos, grillos y selvas inhabitadas. Tiranía es la impudicidad acometedora, codicia infatigable, soberbia gorda del pasto de las humillaciones de los oprimidos y de los que se creen tener más por una falsa modestia de fama. La descripción de Juan Montalvo parece trascender en el tiempo, describir exactamente a Guillermo Lasso, responsable de las horas más oscuras que ha vivido el país. Como dije a un principio e inicié mi intervención, hoy estamos en la Casa de la Democracia para escribir la historia de nuestro país, quienes sí tenemos la cara de hablar, porque no hemos sido tachados de corruptos, ni mucho menos hemos estado agradeciendo 5 minutos de fama en ningún medio de comunicación, porque hemos pedido dinero. La historia, asambleístas, no existe para esconder nuestras heridas, sino para intentar sanarlas. Por ello, pueblo ecuatoriano, Le queda un minuto, señor asambleísta. Nunca más. Gracias, señor presidente.